TNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Muy buena tarde, este es su programa Hablemos de Política y Elecciones, transmitiendo hoy lunes 1 de diciembre del año en curso, en un programa de 4 a 5 de la tarde por TNN, Todo Noticias Network, transmitido de 4 a 5 de la tarde en directo y retransmitido el día de hoy a las 9 de la noche. Y este programa es parte de la responsabilidad social, empresarial, democrática de la familia Curwan Paz. Es un espacio que nos ha permitido desde el mes de julio y hasta hoy, donde se finaliza el ciclo electoral para el programa, hablar de la práctica política en Honduras. Trayendo el ideal, las condiciones ideales para la misma, en la práctica política, en la práctica electoral, contrastándola contra la práctica ya cotidiana, y en ese contraste buscar entonces lo posible que nos ayude a mejorar, lo posible que nos ayude a mejorar tanto el sistema político como el sistema electoral. Entonces, a través de las normas que existen, Constitución de la República, o en este caso la ley electoral, intentamos educar, primero informar adecuadamente, educar, y durante todo este tiempo ha servido para invitar a personas que tienen una alta experiencia, pero sobre todo conocimiento, con el propósito de construir ciudadanía democrática, donde usted y yo no seamos objetos de democracia, seamos sujetos de democracia y podamos ir construyendo una democracia mejor a la que actualmente tenemos. En esta tarde vamos a hablar del proceso recién pasado, el domingo recién pasado, ayer, y vamos a hacer también una prospección para lo que eventualmente el sistema político en primera instancia y después el sistema electoral en segunda requiere en el país. Y en esta tarde tenemos el agrado de que nos acompañe el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortiz Sequeira. Don Enrique, buena tarde, bienvenido a este su programa Hablemos de Política y Elecciones. Muchísimas gracias, mi querido amigo Denny Gómez. No sé si me escucha bien. Le estamos escuchando, don Enrique, y estamos alegres y celebramos, como dice la cooperación, porque en un momento sentimos que era como la cadena nacional de radio y televisión ayer. Estaba y no estaba. Bueno, primero felicitarte porque creo que has logrado a través de tus programas llegar a la conciencia del pueblo hondureño, ilustrarlo sobre la realidad política electoral, pero lo que es más importante, que es hacer conciencia, sobre todo en la clase política, que se requieren reformas para que el sistema democrático se vaya perfeccionando y fortaleciendo. Muy contentos, de verdad, te lo digo, muy contentos porque nosotros que hemos estado en el órgano electoral, y te incluyo,
Sabemos que para un órgano electoral no hay mejor cosa que un proceso electoral se desarrolle en paz y tranquilidad. Y a pesar, digamos, de los primeros augurios que podían profetizar de que el proceso electoral no iba a ser tan tranquilo, gracias a Dios tuvimos un proceso muy tranquilo, que obviamente ha llegado hasta un momento de que a pesar de la cercanía entre los candidatos que se disputan la presidencia, los dos candidatos que se disputan la presidencia, hoy la calle se circula sin ningún problema, con toda la tranquilidad. Los medios de comunicación han sido respetuosos en lo que ha fijado el organismo electoral, y tal vez hacer un breve recuento de lo que sucedió. Llegó el material electoral, gracias a Dios, a tiempo a la mayoría de los centros de votación. Obviamente, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, el órgano electoral logró, digamos, manejar las imperfecciones que siempre se dan en un proceso electoral, y después el proceso fluyó tranquilamente. En el centro de votación que me tocó votar a mí, vi mucha afluencia, lento, posiblemente en algunos lugares por dificultades en el biométrico, respetuosa a todo el mundo, había la fila, había la camaradería y había el acompañamiento del votante con su familia, se respetaba a quien votaba de la tercera edad, y esto se mantuvo hasta que el proceso se cerró, dando instrucciones el organismo electoral de que, porque en algunos lugares había empezado tarde, se pudiera prorrogar una hora más el proceso electoral. Tú, que has estado en este organismo, sabes que ahí empieza, como dice Cristo, a padecer, porque se está confiando en toda la tecnología que se implementa en los diferentes centros de votación, para que después del escrutinio, que es público, la mesa o la junta receptora de votos transmita directamente el acta a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Ahí me parece que hay que destacar dos cosas como producto de esa transmisión. Primero, que a pesar de la afluencia de la gente, no vamos a lograr superar el nivel de votación que se tuvo en el 2021. Vamos a andar alrededor de 45% de participación, que no deja de ser preocupante, porque el 55% de la gente no se acercó a las juntas electorales receptoras, posiblemente por el ambiente previo que se dio o porque ya no hay mucho interés en el resultado electoral o en la participación ciudadana por las confrontaciones de los partidos. Y de ahí empezó a transmitirse los resultados, y empezó después de las 9 de la noche una pequeña zozobra, porque el organismo electoral no daba los resultados. Y creo que hubo una presión muy fuerte de los medios de comunicación que obligó en ese momento a dar resultados electorales que no fueron lo suficientemente fuertes o lo suficientemente voluminosos, porque empezó con un 22% para determinar un claro ganador. Tú sabes que la dificultad más grande que puede tener un organismo electoral es que la transmisión de resultados electorales o no funcione, o que los resultados sean demasiado parejos entre los candidatos, que obliga obviamente a un escrutinio definitivo, que es la etapa en la que estamos en este momento, para que se pueda determinar el ganador. Y con la particularidad muy grande de que dos candidatos se están disputando por muy pocos votos la presidencia de la República. Obviamente el tema del escrutinio definitivo va a tener una importancia, va a tener una atención muy clara de los medios de comunicación, una atención de los partidos políticos,
que ojalá el organismo electoral sepa manejar con la rapidez, con la prontitud, para que muy pronto, y esperemos que antes de los 30 días que señala la ley, se pueda emitir, digamos, el escrutinio definitivo y que ya entremos en la fase de paz y tranquilidad completa. Creo que esa es una visión, digamos, a vuelo de pájaro que podemos determinar y listo para, digamos, responder cualquier pregunta y terminar con una pequeña reflexión. Del 45% del porcentaje de participación ciudadana de los hondureños, de ese 45%, pareciera que el presidente de la República va a ser electo con el 38% del 40%. Y ese es un tema que nos lleva a esa pregunta que tú hacías de las reformas electorales que van a ser necesarias, porque en unas circunstancias como esta hubiera sido propicio y sobre todo bueno para la legitimidad de quien va a ser el presidente de la República que hubiera existido una segunda, para que quien se escogiera tuviera el 51% y no el 38% del 45%, que es un margen extremadamente pequeño y que a veces genera dificultades en la gobernabilidad de quien ejerce la presidencia de la República. Es correcto, en este caso estamos hablando de una competencia con resultados muy ajustados y usted de la idea, y yo le acompaño en el sentido de que aquí no debemos de hablar de una segunda vuelta, que no hay un interés político para aprobarla tampoco, ¿verdad? De hecho, ni siquiera se discutió en estos 4 años porque no hubo la voluntad política. Pero vayámonos un paso atrás. ¿Qué le pareció a usted ya de una manera más amplia la participación política? Fíjese que a mí me llamaron a las 11:30 de la mañana de una radio y querían que me pronunciara sobre la proyección de los resultados y no se conocían, pues. Y le dije, mire, lo único que yo le puedo decir es, la única proyección que yo le puedo dar es que la gente ha salido a votar, está saliendo a votar y va a salir a votar. Porque aun y cuando, de acuerdo a la apreciación de la cual se vea la participación, obviamente la gente sigue creyendo en el sistema electoral hondureño. ¿Qué amplitud en la apreciación tiene acerca de esa imagen que nos dejaron ver los diferentes medios de comunicación en relación a la asistencia al proceso electoral? Denise, yo creo que la percepción es sumamente importante para poder determinar, digamos, el verdadero ambiente que se vivió ese día. Si hablamos por los números, no vamos a alcanzar el volumen electoral del pasado proceso electoral. Y esto, si le agregamos los nuevos votantes, porcentualmente vamos a estar muy por debajo de lo que fue el último proceso electoral. Sin embargo, referido al 2021. Correcto. Sin embargo, por el hecho de que el proceso electoral está, digamos, blindado de muchos mecanismos de seguridad que van la huella digital, el voto, la marcada, la sellada, y sobre todo lo que a mi juicio hacía que las filas no avanzaran muy rápidamente, que fue el tema del lector biométrico. A mí me tocó probarlo en 2 dedos, 4 veces, y generaba algún grado de dificultad aparejado con un número razonable de personas de la tercera edad que iban a votar y que de alguna manera detenían el flujo de votantes por su condición de tercera edad, hacía que cada votante, en el caso mío me tocó
esperar 1 hora y media en fila, a mi esposa le tocó 3 horas y media en fila y dificultó el proceso que permitía que hubiera una aglomeración que generaba una percepción de que íbamos a sobrepasar el volumen electoral de la última votación del 2021. Esto nos debe de llamar la atención porque el organismo electoral debe de ver todo este tipo de circunstancias, debería de hacer un estudio de lo que significa en tiempo real lo que le corresponde a cada ciudadano para hacer una reflexión si hay que ampliar el número de cabinas, si hay que disminuir el número de electores por mesa, y creo que ahorita se puede aprovechar toda esa cantidad de insumos por la tecnología que se implementó que pudieran darle una mayor rapidez al proceso electoral, que genere los flujos necesarios para que la transmisión de resultados no tarde tanto como tardó en este momento, precisamente porque algunos centros de votación cerraron a las 5, otros a las 6 y otros incluso hasta las 6:30, 7, lo que evita que la mesa electoral receptora pueda mandar en el plazo que es de 3 horas que señala la ley para hacer el primer corte y poder dar de tranquilidad al pueblo. Pero me parece que eso debe ser un tema cuyos insumos los debe recoger el organismo electoral, procesarlos, discutirlos con los partidos políticos, sugerir las reformas que se requieran, incluyendo la segunda vuelta y todo lo que podría mejorar el proceso electoral. Ejemplo, deberemos de quitar la tinta que estamos acostumbrados, estamos preparados para eso. Debemos de buscar un mecanismo de mayor celeridad al momento de votación. Debemos implementar el número de cabinas. Debemos de evitar, no sé, cualquier otro tipo de medida que ayude a que el proceso fluya más rápidamente, o acortar o a abrir más rápido el proceso de votación y cerrarlo antes para que la zozobra sea lo menos posible y que haya tranquilidad en el votante y el pueblo hondureño al momento de dar el resultado electoral. Y hablando de esa seguridad que debe darnos el Consejo Nacional Electoral, don Enrique, dice la Constitución de la República, artículo 236, que el presidente y 3 designados a la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos. Simple mayoría de votos. Usted saca 1000 y yo saco 999, usted gana. Pero hoy desde el Consejo Nacional Electoral, no sé si desde el Consejo en realidad, porque esto lo he visto en un medio de comunicación que lo acuñó, están hablando de empate técnico, y el empate técnico es un asunto evidentemente para encuestas, donde hay un porcentaje de error y así se logra solventar cualquier diferencia, don Enrique. Y la ley electoral dice en el artículo 289 que en caso de empate se cuentan los votos totales mediante escrutinio especial, si usted y yo empatamos, y que si persiste el empate 20 días después, en días calendarios, se debe proceder a un desempate. Este juego de términos, don Enrique, ¿qué genera? Mira, yo creo que tú has tocado un tema que lo vamos a empezar a ver cómo tiene repercusiones en esta fase postelectoral. Estoy teniendo los datos aquí, digamos, los últimos datos. Partido Nacional a nivel presidencial tiene 746.708 votos y el Partido Liberal 745.620. Hay una diferencia de 1000 votos. De acuerdo a tu correcta apreciación y en lo que establece la ley, ya hay un ganador ahí, ya hay un ganador. Exacto. Bajo el entendido
de dos cosas: que esta información es parcial de una transmisión de resultados electorales que no es el 100% del escrutinio. Y esto ni es definitiva. Ni es definitiva. Y esto tiene algo que tiene implicaciones políticas, Denis, y tal vez quisiera extenderme un poquito porque es un tema delicado. Avance. Mira, ¿qué pasa en este momento? Todo el mundo está pendiente de la transmisión de resultados electorales, que pueda hacer que no siga alimentando los votos de los candidatos presidenciales, porque ya el material viene en camino precisamente para hacer el escrutinio con las actas originales que elaboraron las juntas electorales receptoras. Y entonces aquí es un tema que habría que legislarlo, porque ya este resultado ha inflado a un partido político que se cree ganador del proceso electoral y otro partido político que lo acepta como resultado preliminar y que dice que con las actas que vienen van a sobrepasar quien en el momento está ganando. Y aquí hay temas de percepción. Si este resultado electoral queda, digamos, divulgado por 15 días y eso está en el imaginario de quien gana, de la generalidad del pueblo hondureño, ¿cómo va a ser la reacción de ese partido o de la ciudadanía cuando se empiece a contar el material electoral aquí en Tegucigalpa y los resultados empiecen a cambiar y resulte que hay otro ganador? Ahí es donde empieza, creo que, a ponerse la cosa complicada, porque... Ahí es donde la mula bota a Genaro. Sí, y además, algo que va a traer, a mi juicio, una sensibilidad muy grande, Denis, que tú sabes que el 100% de las actas seguramente no vienen a la perfección, sino que vienen con el término que nosotros denominamos inconsistencias. Y según el último reporte yo vi que había más o menos unas 1,500 actas con inconsistencias y posiblemente van a llegar más una vez que se abran en el Centro de Logística Electoral. Y se tiene que entonces empezar a un proceso de escrutinio especial, que es volver a abrir la urna ante una mesa, una junta receptora diferente a la que contó primero los votos, y ahí es donde se puede armar la de Troya, porque en el imaginario de la gente en el 2021 ese mecanismo, cuando se paró la transmisión de resultados electorales y se volvió a abrir el sistema de escrutinio definitivo, apareció algo que se denominó los votos rurales, que cambiaron el resultado electoral y que dieron pie para decir que había habido un fraude electoral. Entonces, si bien es cierto, hemos caminado en tranquilidad hasta este momento, como cada voto cuenta y como hoy puede escogerse a alguien con la diferencia de un voto sobre el otro, los partidos políticos van a pelear y van a estar auditando a muerte cada una de las mesas electorales receptoras y van a traer a sus mejores guerreros, o no sé cómo lo irá a hacer el Consejo Nacional Electoral, y ahí es donde la sabiduría de ellos para darle garantía a todos que no va a haber una manipulación ni que va a aparecer un resultado diferente al que realmente es la voluntad del pueblo hondureño. Y en eso que usted expone, hay que sacar del imaginario colectivo el término de empate técnico, porque no aplica, Enrique. La Constitución es clara. No, y además que no aplica. Mayoría simple. Usted gana con 1,000 votos. Usted gana con 1,000 votos. Yo tengo 999. No hay empate técnico. Hay mayoría simple. Don Enrique, le invito para que...
Vamos. Luego. Te escucho. Luego. Yo creo que como estamos acostumbrados a que en las encuestas se usa ese término porque la encuesta no es precisa, sino que tiene, digamos, un rango de probabilidad de estar equivocada, un 2 o 3%. Entonces, cuando porcentaje de error están muy cerca y el porcentaje de error es 2 o 3, entonces se acostumbra a decir, bueno, hay un empate técnico, pero en este momento se está siendo muy preciso, cada voto cuenta y esa posibilidad no existe. Sí existe el empate, pero ese se resuelve. Exacto, legal. Sí. Bien, usted está en sintonía de Hablemos de Política y Elecciones. Hoy estamos evaluando el proceso electoral del domingo anterior, justamente ayer, y en la segunda parte vamos a hablar de la parte prospectiva. ¿Qué reformas se deben tener en los partidos políticos y en la ley electoral o en la parte de los comicios? Pero antes de seguir hablando con don Enrique, vamos a ir a la pausa y vamos a poner, aprovechando que hoy es 1 de diciembre, llega Navidad, vamos a poner un especial que nos va a durar la pausa y luego regresamos para seguir hablando con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. Ya volvemos. Están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria soy un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Y el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Oh, ven, Emmanuel.
espera al Hijo de David. Bien, estamos de vuelta. Este es su programa Hablemos de Política y Elecciones. Estamos hablando hoy sobre el proceso electoral del domingo anterior y ahora vamos a entrar a una etapa de ver el análisis desde la parte electoral y también el tema de la prospección de la eventualidad que debe suceder en el país, y ya hemos avanzado en la plática que estamos sosteniendo con el abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Enrique Ortiz Sequeira, que esperamos esté regresando de la pausa. En tanto, pues ahí, don Enrique, de nuevo, bienvenido, hombre. Su audio. Perdón. Es que me quedé mudo ante esas operaciones suyas. Bueno, vea, es que no le digo, parece que estamos en la cadena de ayer, hombre. Repetitivo. Conatel nos está dando vuelta, ¿va? Dicen que la casa que ahí ponían la están vendiendo después de ayer. Hay que reírse un poco, don Enrique. Hay que reírse un poco. Don Enrique, entramos al segundo segmento del programa, pero antes le consulto, a su juicio, ¿qué deben suceder en los partidos políticos ya dilucidado el proceso electoral? ¿Cuál es la reflexión que usted le deja a los partidos políticos? Bueno, mira, lo deseable, lo recomendable, y tú creo que recogiste eso en el organismo, digamos, latinoamericano de organismos electorales, donde se intercambian experiencias para ir mejorando los procesos electorales y la mecánica electoral. Panamá, como tú recuerdas, Denis, el órgano electoral de Panamá, recién pasado el proceso electoral, hace un análisis crítico de los puntos que fallaron en el proceso, y a partir de ese diagnóstico lo socializa con diferentes sectores, empresa privada, sociedad civil, pero básicamente con los partidos políticos y el Congreso Nacional de la República, para hacer una serie de sugerencias que se traducen en reformas para ir mejorando la ley, porque no hay nada más cambiante que el tema político, y normalmente el tema jurídico que regula el tema político siempre va atrás y debe de ir a la par. Yo creo que lo primero que se debería de hacer por parte del organismo electoral, después de que se dé el escrutinio definitivo, es hacer ese diagnóstico, hacer esa ronda de pláticas que nosotros
en el 2009, después de la elección, lo hicimos a todo lo largo y ancho del país y le propusimos al Congreso Nacional una reforma que desafortunadamente no se hizo, pero que yo diría tendría que contemplar algunos temas básicos que siempre se discuten, que se han discutido por muchos años, pero que no se han podido implementar y que incluso están algunos de ellos contemplados en aquel informe de la Comisión de la Verdad, en el cual tituló Para que los hechos no se repitan. Y creo que con este resultado electoral tan apretado, sabiendo que hay 3 fuerzas políticas y que lo que debemos de buscar es la legitimidad de quien ejerce la presidencia de la República, debemos de cambiar eso de que es electo el presidente por simple mayoría y que debe de ser electo por mayoría del pueblo hondureño. Y para eso, obviamente, tiene que haber una reforma constitucional, una reforma dentro de la ley electoral para que tengamos la segunda vuelta. Ese es un tema que está ahí rondando este proceso electoral. Lo otro es el tema de la mesa electoral receptora. La mesa electoral receptora, si bien es cierto, se le cambió el nombre a Junta Receptora de Votos, su conformación política no se modificó. Y entonces pasa ese nivel alto de inconsistencias, porque como no sabemos quién va a la mesa, no sabemos la capacitación que se le da, la clase de inducción que tiene quien se siente en la mesa, y para poderle deducir responsabilidad porque se le da una credencial en blanco, en esta oportunidad no ha generado un conflicto todavía por el tráfico de credenciales, aunque vi varios comentarios alrededor, pero creo que debe de ser otro de los grandes temas que deben de manejarse. Paralelo a esto, como hemos visto mucha judicialización de los temas políticos y politización de los temas jurídicos y esa confrontación entre poderes, tanto ejecutivo, legislativo, que en el pasado trajo el famoso golpe y ahora todavía permanece, incluso diferencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que ojalá en algún programa pudieras tener a alguien para que ilustrara sobre ese tema. Es necesario, creo que, crear una Corte de lo Constitucional. No solo la Corte Suprema de Justicia, sino que una corte especializada en temas para determinar estos conflictos entre poderes del Estado y que no se contamine con lo que tenemos nosotros como mecanismo para integrar la Corte Suprema de Justicia, que también se percibe como un órgano eminentemente político. Y cuando digo esto, eso le cae también al Consejo Nacional Electoral. Ha llegado el momento de que despoliticemos completamente el Consejo Nacional Electoral. Ha llegado el momento en que volvamos a unir el Registro Nacional de las Personas. Es el momento de que los mantengamos separados. Ha llegado el momento de separar las elecciones de presidente con las de diputados y alcaldes. Hay una infinidad de preguntas que ya están, la mayoría de ellas, inventariadas, que hay que retomarlas, que hay que ponerlas en práctica en este primer año de gobierno, cuando las pasiones políticas están en su mínima expresión, para buscar el bien del proceso, el bien de Honduras, y manejar adecuadamente y con confianza el proceso electoral. Porque en el caso de la presidencia de la República habían 5 contendores. Solo uno va a ganar, los otros 4 van a perder, y no digamos a nivel de los diputados y alcaldes municipales. Lo más importante no es que el ganador se declare ganador, sino que el perdedor declare que perdió en buena lid y que se le den todas las garantías para que no quede la duda, ni siquiera la duda razonable de que no contó con un proceso transparente y adecuado
auditable en cualquier momento para garantía de su propio interés personal, interés partidario y interés nacional. Me parece que podríamos sacar ese tema una vez que conozcamos incluso cómo se va a conformar el próximo Congreso, que creo va a tener un parecido a lo que está siendo reflejado en este momento, donde nadie va a tener mayoría simple, nadie va a tener mayoría calificada, van a tener que hacerse consensos, sobre todo en los temas de la reforma electoral, y ahí es donde el trabajo del organismo electoral debe de ser un trabajo de convencer a conciencia a los partidos políticos de que eso es lo que realmente podría mejorar el próximo proceso, darle credibilidad al próximo proceso y agilizar el próximo proceso. ¿Usted es de la opinión que tanto el sistema de partidos como el sistema político electoral, porque obviamente lo electoral siempre va a ser primero político, ¿verdad? Claro. ¿Usted es de la opinión que esto ya no calza, ¿verdad? Y que por lo tanto, le pongo yo mis palabras, esto si no implosionó, está cerca de implosionar, aunque mi tesis es que ese sistema del cual usted habla, tanto político como el electoral, ya implosionó y es necesario hacer cambios. ¿Qué opina? Primero, si nos retrotraemos al origen del sistema electoral, básicamente era un sistema electoral bipartidista. Y se ha quedado como un sistema electoral bipartidista cuando nos damos cuenta de que hay un sistema político con una fuerza tripartita, pero que hay también otros actores protagónicos. Y aquí debemos de acostumbrarnos a que entren partidos, salgan partidos, que haya posibilidad y facilidad para candidaturas independientes que puedan atraer también a ese electorado que a veces no se siente motivado por los candidatos de los partidos políticos, y entre mayor posibilidad haya la apertura de la escogencia de mejores hondureños, ya sean hombres o mujeres, el proceso se va a ir obviamente fortaleciendo. Yo diría que el zapato que tenemos nos está chimando y nos está haciendo callo. Hay que definitivamente buscar al zapatero que nos haga la medida adecuada y que caminemos sobre ese ambiente. ¿Una nueva ley o reformas puntuales? Bueno, yo diría que va a ser necesaria ambas porque todo va a ir dependiendo de cómo quede constituida la próxima fuerza política en el Congreso Nacional y la voluntad política que tengan para hacer esas modificaciones. Pero cualquiera que se haga, es importante que avancemos un paso y no retrocedamos dos. Si avanzamos dos y retrocedemos uno, pues por lo menos vamos avanzando. Pero ojalá haya la conciencia necesaria para que haya un cambio lo más drástico posible, que incluya todo lo que se pueda, y yo creo que en este momento el resultado electoral está dando un nivel de conciencia lo suficientemente claro para poder lograrlo. Ojalá que así sea. Usted tiene una anécdota en eso de los pasos para adelante y los para atrás. Si se los quiere contar a la audiencia, tiene el tiempo. ¿Cómo es? ¿Lo recuerda? Usted decía que había un tipo que iba a una serpiente que hacía 3 pasos para adelante y después retrocedía 4. La culebra, había una serpiente que mataba a todo el mundo, pero apareció un caballero que pasó el puente porque la culebra se ponía en medio del puente. Y digo, ¿cómo hiciste? No, pasé normalmente. ¿Y no te picó la culebra? No, no me picó la culebra, porque la culebra lo picaba al 3er paso. ¡Pah! Entonces, ¿y cómo hiciste? Daba 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y siempre se avanza y me libré de la culebra. Lo que pasa es que aquí hay muchas boas, no solo culebras y cobras, así que aquí hay que salir no hay que dar 2 pasos, sino que salir a la carrera.
Sin duda que hay un serpentario, sin duda, ¿verdad? Pero, Sí. pero la anécdota, pero la ilustración vale, don Enrique. Las juntas receptoras de votos deben ser siempre de los partidos políticos, o mejor lo hacemos como Enrique Ortez Sequeira, y que cuando nació tuvo derecho, sus primeros derechos fueron el de la nacionalidad y tener un nombre, y ser primero un ciudadano. No, yo creo que hay que entender que si el órgano electoral, la Constitución le da la calidad de supremo, de el único que puede manejar el proceso electoral, no puede ser un híbrido, no puede ser un centauro. Ahorita tenemos el proceso electoral que la mitad se supone que es organismo electoral, pero que las patas y la cola son partidos políticos. Tú sabes que los tribunales departamentales, los consejos departamentales en este momento son integrados por los partidos políticos. Se reparten las posiciones en el Consejo Nacional Electoral. Los municipales igual, los locales igual, y las mesas electorales receptoras igual. Entonces, no hay una jerarquización, no hay una autoridad directa del organismo electoral ni para deducir responsabilidades ni para castigar los delitos. Así que debe de haber una profesionalización. Y en otros países se ha generado una cultura y además se hace un premio al ciudadano y se hace una mención honorífica a ese ciudadano que no le responde a nadie más que al organismo electoral. Y me parece que así buscaríamos calidad de ciudadanos, ciudadanos preparados, ciudadanos bien conscientes de las reglas, para que incluso si hay algún tipo de irregularidad se pueda deducir responsabilidad, pero sobre todo para que haya una profesionalización. Mire, tú sabes, Denis, que no es fácil buscar gente que maneje los kits electorales, y hay veces que los partidos mandan gente que no sabe ni leer ni escribir, sino es el que saque el puñal más rápido, la pistola más rápida para intimidar a los otros miembros. Entonces necesitamos poner en manos de alguien que sepa manejar una computadora, que sepa tener el conocimiento para que si un kit biométrico no le funcione, pueda hacer la consulta. Las mesas de ayuda que estén debidamente manejadas por personal técnico profesional que no tenga alta rotación, sino que tenga alto grado de experiencia y profesionalismo. Y me parece que debemos buscar eso como un fin supremo para consolidar la democracia. He recibido un mensaje que el tiempo aire que nos da la transmisión ya se nos está venciendo, y esto que ya nos consumimos los 3 minutos que nos dé el gobierno. Hay ganas de bromear, don Enrique. Su valoración final, su mensaje a la población, y aprovechemos que estamos en época navideña y su mensaje navideño también, don Enrique. Gracias. Mira, yo hasta el momento no tengo más que felicitar al pueblo hondureño. También debemos de felicitar al pueblo hondureño por esa paciencia, por esa voluntad, por ese deseo de, a pesar de lo difícil y de los comentarios que habían previos al proceso electoral, atendió ordenadamente a ejercer el sufragio. A los medios de comunicación, porque realizaron un papel sumamente importante y creo que fueron muy respetuosos a pesar de la tardanza del organismo electoral para no desvirtuar y generar un conflicto que podía haber hecho una manipulación en el manejo de las actas. También los partidos hay que felicitarlos. Mira, los candidatos, hasta donde yo tengo conocimiento, todavía han sido prudentes y no se han declarado ganadores unos de otros. Están peleando por eso y creen que con las actas pueden consistirse. Y ojalá que esta etapa postelectoral haya la suficiente madurez, paciencia, para no distorsionar este proceso tan bonito y generar una angustia o una manipulación ahora que está viniendo el material electoral. Las Fuerzas Armadas, que fue cuestionada en su determinado momento, cumplió su papel a cabalidad.
y creo que los custodios electorales también lo hicieron. Ojalá podamos tener un resultado electoral antes del 24 de diciembre para que de una vez por todos ese pavo, esos regalos, esa torreja, nos las comamos en paz y tranquilidad. Y aprovecho para desearles a todos y a ti en especial, Denis, darte las gracias por este momento, pero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el Señor, que hace 2025 años vino a luchar por la verdad, la igualdad de los hombres, ilumine a todos para que tengamos paz y tranquilidad este 2025 y amanezcamos con un nuevo año 2026 donde la ruta después de este resultado sea empezarnos a hermanar todos y entender que todos somos hondureños y vamos a vivir y compartir este pedazo de tierra entre nosotros. Don Enrique, agradecerle de manera personal porque en las dos ocasiones que le invitamos tuvo el tiempo, tuvo la deferencia para acompañarnos. Usted ha estado en sintonía desde Hablemos de Política y en Elecciones. Nos despedimos de este espacio que no ha sido comercial, ¿verdad? Que el doctor Gustavo y la licenciada y maestrante Gualdina han dispensado desde el mes de julio de este año en curso. Ha sido una experiencia gratificante donde hemos hecho los esfuerzos para informarle de la manera más objetiva para construir ciudadanía democrática, donde seamos sujetos de democracia, no objetos. Y en ese punto, a los esposos Curban Paz, felicitaciones por su compromiso de empresa televisiva socialmente responsable y agrego yo, y democrática. Han tomado ese tiempo para este programa, para dispensar este programa, así que gracias por la confianza depositada al permitirme hacerme cargo de la producción y conducción de este espacio diferenciado de un proyecto de educación política y electoral. Agradezco la asistencia técnica dispensada durante las transmisiones por el ingeniero Edwin Montejo hasta hoy día, y también agradecemos a la atención dispensada por los televidentes, y así como don Enrique, a todo el resto de personas, hombres y mujeres que atendieron la llegada a este programa para ayudarnos a construir ciudadanía democrática. La escritura bíblica nos dice que todo tiene su tiempo. Este inició en julio y termina hoy 1 de diciembre, después de 4 años de búsqueda y espera desde esta instancia para poder tener un espacio, y gracias a Dios se dio. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios bendiga a Honduras. El fin del proyecto es hoy y gracias por su sintonía. Será hasta otra coyuntura, en otra oportunidad. Dios le guarde y bendiga.